el ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar una producción de Seminario Chiso, Ministerio Conéctate a Jesús, conectados a Jesús por la Biblia. Capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Deuteronomio capítulo número 8. Moisés hace una exhortación a la obediencia con las siguientes recomendaciones. 1. La obediencia a los mandamientos divinos producen una mejor calidad de vida que redunda en felicidad. 2. Debemos recapitular los cuidados permanentes que Dios nos prodiga al darnos el alimento diario y el cuidado de la salud. 3. No olvidarnos que la fortaleza, inteligencia y habilidades que tenemos son otorgadas en forma gratuita y como una demostración del amor de Dios por sus hijos. Versículos 17 y 18 destacan: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Recordemos, lo que somos y tenemos es gracias a Dios. Estas dos recomendaciones que Moisés hace a todo el pueblo de Israel tienen un alcance completo para sus hijos actuales, que reciben todas las cualidades, talentos y dones para beneficio personal, para compartir con el prójimo y para que Dios sea alabado. Nunca digamos, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos.
En el momento en que el hombre pierde de vista el hecho de que sus capacidades y posesiones son del Señor, en ese momento está defraudando las posesiones del Señor. Y número 2, recordemos que Dios es quien nos da el poder para producir esa riqueza. No caer en el pecado de Nabucodonosor, quien se exaltó diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 75. Dios es quien da a los hombres el poder de conseguir riquezas, y Él otorga esta capacidad no como medio de complacer al yo, sino como un medio de devolver a Dios lo suyo. Con este objeto no es pecado adquirir recursos. El dinero debe ganarse por el trabajo. Todo joven debe cultivar costumbres de laboriosidad. La Biblia no condena a nadie por ser rico si adquirió sus riquezas honradamente. Es el amor egoísta al dinero, mal empleado, lo que constituye la raíz de todo mal. La riqueza resultará una bendición si la consideramos como del Señor, para ser recibida con agradecimiento y devuelta con igual agradecimiento al dador. Oremos. Dios de oportunidades, te damos gracias porque al mirar nuestros orígenes, nuestro ser se inflama de gratitud por tus bendiciones que han permitido adquirir una profesión, una familia, una casa y dinero para vivir. Por Jesús. Amén. Te invito a leer el día de mañana Deuteronomio capítulo número 9. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. Capítulo 29. La crucifixión de Cristo. Cristo, el precioso Hijo de Dios, fue conducido y entregado al pueblo para ser crucificado. Los discípulos y creyentes de las regiones circunvecinas se unieron a la multitud que seguía a Jesús rumbo al Calvario. La Madre del Señor también estaba allí, sostenida por Juan, el discípulo amado. Su corazón estaba herido por una angustia innarrable. No obstante, ella, junto con los discípulos, esperaba que mudara la penosa escena y que Jesús manifestara su poder y apareciera ante sus enemigos como el Hijo de Dios. Pero de nuevo su corazón de madre desfalleció al recordar las palabras mediante las cuales él se había referido brevemente a las cosas que estaban sucediendo ese día. Apenas había pasado Jesús por la puerta de la casa de Pilato cuando trajeron la cruz preparada para Barrabás y la depositaron sobre sus hombros, magullados y sangrantes. También cargaron con cruces a los compañeros de Barrabás, que debían sufrir la muerte al mismo tiempo que el Señor. El Salvador llevó su cruz unos pocos pasos, pero por causa de la pérdida de sangre y el excesivo cansancio y el dolor, cayó desmayado al suelo. Cuando recuperó el sentido, nuevamente la colocaron sobre sus hombros y lo obligaron a avanzar. Vaciló unos pocos pasos mientras cargaba la pesada cruz, y entonces cayó al suelo como si estuviera sin sentido. Al principio lo creyeron muerto, pero finalmente recuperó el conocimiento una vez más. Los sacerdotes y dirigentes no manifestaron la menor compasión por los sufrimientos de su víctima, pero se dieron cuenta de que le era imposible llevar un paso más ese instrumento de tortura.
Mientras pensaban qué podían hacer, Simón, un cireneo que venía en dirección contraria, se encontró con la multitud. Lo tomaron entonces a instancias de los sacerdotes y lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. Los hijos de Simón eran discípulos de Jesús, pero él mismo nunca había tenido relación con él. Una gran multitud siguió al Salvador al Calvario, y muchos de sus integrantes se burlaban de él y lo ridiculizaban, pero muchos lloraban y repetían sus alabanzas. Los que habían sido sanados de diversas enfermedades, los que habían resucitado de entre los muertos, se refirieron con voz fervorosa a sus maravillosas obras y manifestaron el deseo de saber qué había hecho para que se lo tratara como malhechor. Pocos días antes lo habían acompañado en medio de gozosos hosanas mientras sacudían ramas de palmeras cuando él entraba triunfalmente en Jerusalén. Pero muchos de los que habían dado clamores de alabanza, porque en ese momento era popular hacerlo, ahora lanzaban el grito de «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Clavado en la cruz. Al llegar al lugar de ejecución, los condenados fueron atados a los instrumentos de tortura, mientras los dos ladrones se debatían en manos de los que los extendían sobre sus cruces. Jesús no ofreció resistencia. Su madre contempló la escena con agonizante suspenso, con la esperanza de que hiciera un milagro para salvarse. Vio sus manos extendidas sobre la cruz, esas manos queridas que siempre habían dispensado bendiciones y que se habían alargado tantas veces para sanar a los que sufrían. Cuando trajeron martillos y clavos y éstos atravesaron la tierna carne de Jesús para asegurarlo a la cruz, los discípulos, con el corazón quebrantado, apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la Madre de Cristo. El Señor no formuló queja alguna. Su rostro seguía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor perlaban su frente. No hubo mano piadosa que enjugara de su rostro el rocío de la muerte, ni palabras de simpatía e inmutable fidelidad que sostuvieran su corazón humano. Estaba pisando totalmente solo el lagar, y del pueblo nadie estuvo con él. Mientras los soldados llevaban a cabo su odiosa tarea y él sufría la más aguda agonía, oró por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración de Jesús por sus enemigos abarca al mundo, pues se refiere a cada pecador que habrá de vivir hasta el fin del tiempo. Después que Jesús fue clavado a la cruz, varios hombres fuertes la levantaron y la colocaron con gran violencia en el lugar preparado con ese fin, causando al Hijo de Dios la más dolorosa agonía. Y entonces se produjo una escena terrible. Los sacerdotes, dirigentes y escribas se olvidaron de la dignidad de sus sagrados cargos y se unieron con la turba para burlarse y reírse del agonizante Hijo de Dios, diciéndole: «Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Y otros repetían burlonamente entre ellos: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». Los dignatarios del templo, los curtidos soldados, el mal ladrón en la cruz y los viles y crueles que se hallaban entre la multitud, todos se unieron para maltratar a Cristo. Los ladrones que fueron crucificados con Jesús sufrieron la misma tortura física que él, pero solo uno de ellos se endureció. El dolor lo desesperó y le infundió rebeldía. Se unió a las burlas de los sacerdotes y vilipendió a Jesús diciéndole: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». El otro malhechor no era un criminal endurecido. Cuando oyó las diatribas de su compañero de fechorías, le reprendió diciendo:
¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Acto seguido, cuando su corazón sintió la atracción de Cristo, la iluminación celestial invadió su mente. En Jesús magullado, escarnecido y colgado de una cruz, vio a su Redentor, a su única esperanza, y se dirigió a él con humilde fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con asombro, los ángeles consideraron el infinito amor de Jesús, quien mientras sufría la más atroz agonía mental y física, solo pensó en los demás y animó a creer al alma penitente. Al derramar su vida hasta la muerte, manifestó un amor por los hombres más fuerte que ésta. Muchos de los que fueron testigos de esas escenas del Calvario, más tarde se afirmaron en la fe de Cristo. Los enemigos del Señor aguardaron su muerte entonces con impaciente esperanza. Creían que esos acontecimientos eliminarían para siempre los rumores de su poder divino y la maravilla de sus milagros. Se complacían en pensar en que entonces no necesitarían temblar más por causa de su influencia. Los indiferentes soldados que extendieron el cuerpo de Jesús en la cruz se repartieron sus ropas y contendieron por una prenda tejida, pero sin costura. Finalmente decidieron el asunto echando suertes. La pluma movida por la inspiración describió con exactitud esta escena cientos de años antes que ocurriera. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una lección de amor filial. Los ojos de Jesús se pasearon sobre la multitud que se había reunido para contemplar su muerte, y vio a los pies de la cruz a Juan, que sostenía a María, su madre. Ella había regresado al lugar donde se desarrollaba esa terrible escena, pues era incapaz de permanecer por más tiempo alejada de su hijo. La última lección que el Señor dio se refirió al amor filial. Contempló el rostro dolorido de su madre y enseguida miró a Juan y dijo, dirigiéndose a ella, «Mujer, he ahí tu hijo». Y a continuación dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Juan comprendió perfectamente las palabras de Jesús y el sagrado cometido que se le había confiado. Inmediatamente alejó a la madre de Cristo de la terrible escena del Calvario. Desde ese momento la cuidó como si fuera un hijo solícito y la llevó a su propia casa. El perfecto ejemplo de amor filial dado por Cristo resplandece sin haber perdido su fulgor en medio de las penumbras del pasado. Mientras soportaba aguda tortura, no se olvidó de su madre e hizo todas las provisiones necesarias para asegurar su futuro. La misión de la vida terrenal de Cristo estaba casi terminada. Tenía la lengua seca y exclamó, «Sed tengo». Empaparon una esponja con vinagre y hiel y se la ofrecieron para que bebiera. Cuando la probó, la rechazó. Y entonces el Señor de la vida y la gloria comenzó a agonizar como rescate por la especie humana. El sentimiento de pecado que acarreó la ira del Padre sobre el sustituto del hombre contribuyó a que la copa que bebía fuera tan amarga y quebrantó el corazón del Hijo de Dios. En su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores para que pudiera redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán de todas las épocas oprimía su corazón, y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad
llenaron de consternación el alma de su Hijo. El apartamiento del rostro divino de junto al Salvador, en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón con un pesar que jamás podrá comprender plenamente el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre diciéndole: por amor a ti, el Hijo de Dios consintió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. El que calmó las airadas olas por medio de su palabra y caminó por las ondas coronadas de espuma, que hizo temblar a los demonios y logró que huyera la enfermedad al toque de su mano. El que resucitó muertos y abrió los ojos de los ciegos, se ofreció en la cruz como el único sacrificio en lugar del hombre. Él, el portador del pecado, soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Satanás hirió el corazón de Jesús con sus fieras tentaciones. El pecado tan aborrecible a su vista se acumuló sobre él hasta que gimió bajo su peso. No es maravilla que su humanidad temblara en esa hora terrible. Los ángeles fueron testigos asombrados de la desesperada agonía del Hijo de Dios, mucho mayor que su dolor físico, que casi no sentía. Las huestes celestiales se cubrieron el rostro para no ver algo tan terrible. La naturaleza inanimada manifestó simpatía hacia su agonizante e insultado autor. El sol no quiso contemplar la terrible escena. La plenitud de sus rayos resplandecientes estaba iluminando la tierra a mediodía, cuando de repente pareció desaparecer. Espesas tinieblas, como si fueran un sudario, rodearon la cruz y toda la zona circundante. Las tinieblas duraron 3 horas completas. A la hora 9, la terrible oscuridad desapareció para la gente, pero siguió envolviendo al Salvador como si fuera un manto. Los furiosos relámpagos parecían dirigidos contra él mientras yacía colgado de la cruz. Entonces Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Consumado es. En silencio, la gente contempló el final de esa impresionante escena. De nuevo el sol resplandeció, pero la cruz siguió rodeada de tinieblas. De repente la oscuridad se apartó de la cruz y con tonos claros, como de trompeta, que parecían proyectar sus ecos por toda la creación, Jesús exclamó: Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un halo luminoso circundó la cruz, y el rostro del Salvador brilló como una gloria semejante a la del sol. Entonces inclinó la cabeza sobre el pecho y murió. Cuando Cristo falleció, había sacerdotes que servían en el templo delante del velo que separaba el lugar santo del Santísimo. De repente sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies y el velo del templo, una cortina fuerte y de buena calidad que se renovaba cada año, fue rasgada de alto abajo por la misma mano exangüe que escribió las palabras condenatorias sobre los muros del palacio de Belsasar. Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer, y exclamó con su último suspiro: Consumado es. Los ángeles se regocijaron cuando escucharon esas palabras, porque el gran plan de redención había sido llevado a cabo triunfalmente. Hubo gozo en el cielo, porque los hijos de Adán, de allí en adelante, y gracias a una vida de obediencia,
podrían ser llevados finalmente a la presencia de Dios. Satanás fue derrotado y sabía que su reino estaba perdido. La sepultura. Juan no sabía qué medidas había que tomar con respecto al cuerpo de su amado maestro. Temblaba al pensar que podría ser manoseado por soldados rudos e insensibles y depositado en un sepulcro indigno. Sabía que no podría conseguir favores de las autoridades judías y muy pocos de Pilato. Pero José y Nicodemo hicieron frente a esa emergencia. Los dos eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran ricos e influyentes. Estaban decididos a conseguir que el cuerpo de Jesús tuviera una sepultura honorable. José enfrentó osadamente a Pilato y le pidió que le diera el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Este dio entonces una orden oficial para que le fuera entregado. Mientras Juan, el discípulo, estaba ansioso y perturbado por los sagrados restos de su amado maestro, José de Arimatea volvió con la autorización del gobernador, y Nicodemo, anticipándose al resultado de la entrevista de José con Pilato, vino con una costosa mezcla de mirra y aloes de unos 50 kilos de peso. Los más honrados de Jerusalén no hubieran recibido mayores muestras de respeto en ocasión de su muerte. Con suavidad y reverencia, estos hombres retiraron con sus propias manos el cuerpo de Jesús del instrumento de tortura, mientras lágrimas de simpatía rodaban por sus mejillas al contemplar el cuerpo lacerado del Señor, que bañaron y limpiaron cuidadosamente de toda mancha de sangre. José era dueño de una tumba, cavada en la roca, que estaba reservando para sí mismo. Estaba cerca del Calvario, y allí preparó sepulcro para Jesús. El cuerpo, junto con las sustancias aromáticas traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en un lienzo de lino, y los 3 discípulos llevaron su preciosa carga a ese sepulcro nuevo, donde nadie había yacido todavía. Extendieron los magullados miembros y doblaron las contusas manos para colocarlas sobre el pecho inmóvil. Las mujeres galileas se aproximaron para verificar que se hubiera hecho todo lo que se podía hacer para el cuerpo sin vida de su amado maestro. Vieron entonces cómo se colocaba la pesada piedra a la entrada del sepulcro, y el Hijo de Dios quedó descansando allí. Las mujeres se quedaron hasta el final junto a la cruz y junto a la tumba de Cristo. Aunque los dirigentes judíos habían llevado a cabo su malvado propósito de dar muerte al Hijo de Dios, su aprensión no disminuyó ni murió su envidia. Mezclado con el gozo de la venganza satisfecha, se hallaba siempre presente el temor de que su cadáver, que yacía en la tumba de José, surgiera de nuevo a la vida. Por lo tanto, los principales sacerdotes y los fariseos comparecieron ante Pilato, diciendo: «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero». Pilato, tal como los judíos, tenía muy pocos deseos de que Jesús se levantara con poder para castigar a los que le habían dado muerte, de modo que puso un grupo de soldados romanos a las órdenes de los sacerdotes. Les dijo: «Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los judíos comprendieron la ventaja de tener esa guardia junto a la tumba de Jesús. Pusieron un sello en la piedra que cerraba el sepulcro, de manera que nadie pudiera moverla sin que se supiera, y tomaron todas las precauciones necesarias para que los discípulos no pudieran llevar a cabo ningún engaño con respecto a su cuerpo. Pero todos sus planes y precauciones sirvieron solo para que el triunfo de la resurrección fuera más completo y para que la verdad quedara más plenamente establecida. No es un manual,
es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bienvenidos a estas hermosas reflexiones escritas por Elena G. de White. Ser semejantes a Jesús. Recuerda que puedes escuchar muchos audios en www.devocionmatutina.com. Hoy es 23 de junio. Ser compasivos cuando la pobreza es inevitable. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. En la parábola el Señor hizo comparecer ante sí al despiadado deudor y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así dijo Jesús: «Mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas». Mateo capítulo 18, versículos 32 al 35. El que rehúsa perdonar está desechando por este hecho su propia esperanza de perdón. Pero no se deben aplicar malas enseñanzas de esta parábola. El perdón de Dios hacia nosotros no disminuye en lo más mínimo nuestro deber de obedecerle. Así también el espíritu de perdón hacia nuestros prójimos no disminuye la demanda de las obligaciones justas. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos dijo: «Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Mateo capítulo 6, versículo 12. Con esto, no quiso decir que para que se nos perdonen nuestros pecados no debemos requerir las deudas justas de nuestros deudores. Si no pueden pagar, aunque sea por su administración imprudente, no han de ser echados en prisión, oprimidos o tratados ásperamente. Pero la parábola no nos enseña que fomentemos la indolencia. La palabra de Dios declara que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. El Señor no exige que el trabajador sostenga a otros en la ociosidad. Hay muchos que llegan a la pobreza y a la necesidad porque malgastan el tiempo o no se esfuerzan. Si esas faltas no son corregidas por los que las abrigan, todo lo que se haga en su favor será como poner un tesoro en una bolsa agujereada. Sin embargo, hay cierta clase de pobreza que es inevitable y hemos de manifestar ternura y compasión hacia los infortunados. Deberíamos tratar a otros así como a nosotros nos gustaría ser tratados en circunstancias semejantes. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 192 y 193. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com.
Música